COVID-19. Esto querría decir que si se mantienen las 304,000 personas que estaban reflejadas en condición de desempleo en el último reporte de la encuesta continua de empleo, estaríamos hablando básicamente de 433,652 personas. Esto es muy importante tenerlo claro porque hasta el momento es el dato más cercano que tenemos al nivel de afectación en el empleo. Claramente también sabemos que enfrentamos una situación de informalidad bastante importante en nuestro país, que como recordarán ronda el 46%, y mucho de esto también se está logrando reflejar en las gestiones que están haciendo las personas también para acceder a su bono proteger. De las más de 598,000 solicitudes, 562,000 ya fueron notificadas y de momento no se ha informado de rechazo a nadie. Dinarte detalló que el bono solamente se le negaría a quienes no se han visto afectadas por la pandemia, reciben pensión u otros factores. ¿Quiénes tenemos que rechazarle el bono? Por ejemplo, a una persona menor de 15 años, a una persona que tenga una pensión, a quien tenga transferencias del Estado mayores a 50,000 colones, a funcionarios públicos o a personas privadas de libertad. Eso es básicamente lo que fundamentaría un rechazo a una persona. Si usted no tiene ninguna de esas características, en principio, muy prontamente se le va a notificar de la aprobación de su bono proteger. Por otro lado, San José es la que más se ha visto beneficiada con el bono. Se ha entregado a 54,593 personas en esta provincia. 129,652 personas se han quedado sin empleo en el lapso de 2 meses en Costa Rica a raíz del COVID-19. Así lo afirmó la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. En total, 433,000 personas no cuentan con trabajo en el país en este momento. Costa Rica registró una tasa de desempleo de 12,4% en el último trimestre del 2019, siendo de los niveles más altos en la última década. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Sin embargo, la cifra sigue en aumento debido a la emergencia que enfrenta el país por el COVID-19. Datos de la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, afirman que en un plazo de 2 meses, 129,652 personas han perdido su trabajo debido a la crisis económica que ha generado esta pandemia, lo que representa un total de 433,652 personas en Costa Rica en condición de desempleo. La jerarca también manifestó que hay un 46% de ciudadanos que laboran bajo la informalidad. Esto nos genera un reto importante que no solo está siendo analizado, sino que también está puesto en perspectiva desde las instituciones que estamos en el ámbito social, como de las instituciones y los rectores también de la materia más económica, porque en esto requerimos una gran confluencia para buscar no solo las soluciones, sino poder concretar acciones muy específicas sobre las cuales también ya venimos trabajando. A pesar del crecimiento en el desempleo, la ministra mantiene la esperanza, ya que indicó que las cifras se mantienen por debajo de lo que habían estimado, por lo que esto les permitirá actuar de una manera más efectiva. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica prevé que un 24% de los trabajadores perderían su empleo, es decir, cerca de 400,000 personas, siendo comercio y turismo los sectores más afectados. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica prevé un incremento en la pobreza del país y una caída entre un 4 y un 5,8% del Producto Interno Bruto para este año. Esto a raíz de la pandemia por el COVID. En el estudio Estimación de los efectos de COVID-19 sobre la economía costarricense, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica evidenció un crecimiento negativo en la producción del país para este año. Los resultados sugieren una caída de entre el 4% y el 5,8% del Producto Interno Bruto, además de cambios significativos en los niveles de pobreza. El turismo sería la actividad que más contribuye a la contracción del PIB, seguida por servicios de comida, servicios de cuidado personal y limpieza, así como comercio. Los especialistas proyectan una reducción de hasta un 24% en las necesidades de mano de obra, lo que podría afectar a más de 400,000 trabajadores, quienes podrían perder su empleo o ver reducida su jornada laboral. En los sectores afectados, algunos empresarios podrían mantener a sus trabajadores a pesar de la caída en los requerimientos de trabajo, pero sacrificando su rentabilidad. Estimamos la reducción en la demanda de mano de obra
del país y encontramos que podría alcanzar el 24% de los ocupados. Luego tratamos de ver cómo esta reducción en la mano de obra podría canalizarse en reducciones en el ingreso. Para hacer esto utilizamos diferentes escenarios y encontramos que en el escenario más optimista los niveles de pobreza podrían alcanzar un 24% de los hogares. Sin embargo, en el escenario más pesimista la pobreza podría alcanzar a un 29% de los hogares. En términos porcentuales y en promedio, los deciles más afectados serían el tercero, cuarto y el quinto. Esto debido a que los primeros dos deciles dependen relativamente más de ayudas sociales y menos de sus ingresos por mano de obra. Según la investigación, los niveles de pobreza que hoy aquejan al 21% de la población durante la pandemia podrían aumentar entre un 24 y un 29%. Serían los hogares de ingreso medio y medio bajo los que con mayor probabilidad caerían en esta condición. Los hogares pobres mantendrían su actual condición de pobreza, aunque en condiciones más difíciles debido a que se proyecta una pérdida generalizada de los ingresos de los hogares, tanto para los de mayores como de los menores ingresos. Las perspectivas de recuperación con base en el dinamismo del sector externo son en realidad muy oscuras en este momento, fundamentalmente porque el sector externo no se prevé que se pueda recuperar pronto, en particular considerando la situación de contracción significativa que están esperando en los países que son los principales socios comerciales de Costa Rica. Los especialistas además ven dificultades para una recuperación rápida de la economía debido a que los hogares regresarán a la actividad económica con niveles de consumo menores. El estudio no refleja el efecto de las medidas de apoyo social y de otro tipo que está aplicando el gobierno. Para representantes del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, los escenarios de recuperación planteados son conservadores, debido también a que la crisis está teniendo efectos de gran magnitud sobre nuestros principales socios comerciales. A finales del mes de abril, el Banco Central estimó una caída del 3.6% en la producción de este año, la más severa desde la crisis de los años 80. El Instituto Clodomiro Picado ya cuenta con las proteínas no infecciosas del virus SARS-CoV-2 para inmunizar a 6 caballos. Esto permitirá a los científicos costarricenses avanzar en las investigaciones para la elaboración de un medicamento contra el COVID. 6 caballos serán el sujeto de prueba en el Instituto Clodomiro Picado y su plasma sanguíneo será el nuevo aliado de Costa Rica para elaborar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19. En la entidad informaron que las proteínas no infecciosas del virus SARS-CoV-2 para iniciar el proceso de inmunización en los caballos ya llegaron al país. Para este proceso, los animales han sido evaluados de una manera cuidadosa con el objetivo de asegurar su bienestar integral. Que un caballo inicie esquema, entonces tiene que estar muy bien cuidado físicamente, su estado tiene que estar en óptimas condiciones. Entonces realizamos este acompañamiento con una buena alimentación, una buena dieta, un muy buen trato para aclimatarlos y que los caballos no tomen esto como algo extraño, una prensa de sangría. Realizamos exámenes de sangre rutinarios para garantizarnos el estado físico y hematológico de los animales, que es muy importante antes de comenzar un esquema. Los expertos señalan que esta labor no es rápida y que comenzará apenas la Oficina de Suministros de la UCR realice el desalmacenaje de las proteínas requeridas y cuando se posea dicho insumo, se calcula que el resultado de la inmunización se tendrá dentro de unos 4 meses después de que se inyecten las proteínas a los animales. Para el proyecto del COVID-19, los caballos van a ser inmunizados con proteínas del virus. No vamos a utilizar el virus completo, entonces no hay riesgo de que se vayan a infectar. Simplemente inmunizamos con estas proteínas del virus. El caballo, el organismo reconoce esas proteínas, produce anticuerpos contra esas proteínas y después van a ser utilizadas en los pacientes enfermos. Esos anticuerpos van a reconocer las mismas proteínas en el virus y así los van a neutralizar. Esos caballos van a llevar un proceso de inmunización de varios días, eso se lleva varias semanas incluso, para poder ya pasar al proceso de sangría de producción, separar el plasma y tenerlo listo, purificado. Entonces estamos hablando de por lo menos unos 3-4 meses. Además,
Además, ante la pregunta de muchos de por qué se utilizan caballos, destacan que el mayor volumen de plasma que se puede extraer de un caballo es mucho mayor si se compara con el que se puede obtener de un ser humano. Las ventajas que podrían tener este proyecto del suero anti-COVID usando plasma equino sería principalmente no depender de donadores de humanos y también que los caballos les podemos sacar un volumen de sangre bastante más grande. Podemos sacarles durante 3 días seguidos sangre y esa sangre se separa todo el paquete celular del plasma. El plasma lo utilizamos para purificar anticuerpos y todo el paquete de células, los eritrocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo va de vuelta al caballo. Entonces no vamos a tener caballos anémicos, van a ser caballos muy saludables. Con estas y otras investigaciones a nivel nacional, Costa Rica se ha mantenido a la vanguardia de la lucha contra el COVID-19, en donde países como Alemania, Estados Unidos y China trabajan 24/7 para encontrar una cura o tratamiento efectivo contra este nuevo virus. La tecnología le permitió a más de 200 familias de todo el país recibir el curso virtual de preparación al parto y lactancia. Esto debido a la situación sanitaria generada por el COVID-19. El curso tiene una duración de 7 sesiones. El primer curso virtual de preparación al parto y lactancia contó con 257 participantes mediante el uso de la aplicación Zoom, informó el director del Hospital México, Douglas Montero. Incluso esposos que estaban en otros países pudieron acompañar a la distancia a sus esposas y aprendieron sobre este proceso. Nosotros presencialmente lo máximo que habíamos atendido son 70 personas. Sin embargo, en este curso tuvo mayor cobertura y no solo de la zona del Hospital México, sino que tuvo una cobertura nacional. Hubo de todas las partes del país participando. Para nosotros es un placer ajustarnos a estas nuevas realidades, pero que la información sigue siendo efectiva y estamos seguros de que esto les va a servir para tener un buen parto. Debido a la excelente aceptación del curso, Montero no descartó mantener la modalidad virtual para comodidad de muchos usuarios, sobre todo por las personas que tienen dificultades de traslado, comentó el jerarca. Agregó que la primera capacitación se enfocó en la familia gestante, la importancia del apego en los bebés, cómo crear el vínculo afectivo dentro de la familia y la lactancia. En los siguientes módulos tratarán temas como la labor de parto, el parto en sí, cuidados del recién nacido, estimulación temprana de la lactancia materna y otros. En esta ocasión, la capacitación tendrá solo 7 sesiones presenciales en modalidad virtual y se impartirá los sábados con un horario de 8 a 11 de la mañana. Las universidades públicas han ejercido un rol protagónico en la lucha contra el COVID-19. Desde material biológico hasta la elaboración de implementos médicos ha sido el aporte de este sector. Las 5 universidades públicas del país se han puesto la camisa en contra del COVID-19 y de una u otra trinchera han colaborado de cerca con las autoridades de gobierno, la Caja Costarricense del Seguro Social y hasta la Cruz Roja. Entre ellas se destaca el reciente trabajo de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, la cual está fabricando en sus laboratorios medios de cultivo para entregar a los distintos establecimientos de la Caja del Seguro Social, es decir, un medio de transporte seguro para mantener intactas las muestras que se realizan a los casos sospechosos. El medio de transporte viral que es necesario después de la toma de muestra para preservarla y tenerla lo más íntegra posible es un medio que contiene antibióticos y antifúngicos para evitar la contaminación y un preservante para que las células no se desintegren antes de llegar a su diagnóstico. En la UCR señalan que en el mercado internacional se ha desatado una gran competencia para adquirir reactivos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria. Por esta razón, era necesario que desde el país se trabajara en esta materia y a la fecha ya se han entregado 11,000 recipientes. Además, la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional se unió a la Facultad de Ingeniería de la UCR para colaborar con la impresión de piezas para proveer de protectores faciales a los hospitales de la Caja del Seguro Social. Por otro lado, en el Tecnológico de Costa Rica también han venido trabajando en modelos industriales como cápsulas de intubación y 2 tipos de caretas o máscaras para evitar al máximo el contagio entre médico-paciente. Este proyecto es una iniciativa
de un grupo de estudiantes de la maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos del TEC. A su vez, se está llevando en conjunto con la gerencia de logística de la Caja. Cuenta con profesionales de diferentes áreas de especialización y, que trabajan justamente en estas dos alternativas, cuyo objetivo es brindar diseños de equipo de protección respiratoria para todos aquellos personales del área de la salud. Además, realizan esfuerzos para tener lo más pronto posible listos ventiladores pulmonares o respiradores mecánicos para colaborar con las necesidades médicas en caso de que el número de hospitalizaciones aumente. Poderlo tener ya completamente listo y hacer pruebas en personas, pues estamos hablando que podríamos tardar alrededor de un mes. Para poderlo tener listo para hacer pruebas en algún tipo de simulador, alrededor de unos 15 días ya podría estar todo el equipo terminado. Sin embargo, le vuelvo a repetir, el equipo ya podría hacer su función de una forma mecánica si se desatara una emergencia de que los ventiladores tienen que ser ya dotados a la caja. Por su parte, la Universidad Técnica Nacional no se queda atrás. Ellos firmaron un convenio con la Cruz Roja para la entrega de caretas de protección facial para el uso de su personal. Además, esta entidad trabaja con la Caja con la entrega de medicamentos a domicilio. Hemos logrado articular una alianza estratégica con las direcciones de las carreras de electrónica, electromecánica, salud ocupacional y procesos, con el objetivo de poder diseñar esta protección facial que les estoy enseñando, donde específicamente se convierte en una posibilidad para que los trabajadores de la Cruz Roja, a la hora que intervienen en sus acciones de su cotidianidad, de su trabajo cotidiano, puedan contar con un equipo de protección personal que precisamente les prevenga ante un proceso de infección o otro tipo. Por último, la UNED ha intensificado sus cursos en línea para ayudarle a emprendedores y a estudiantes universitarios y de secundaria a continuar con sus vidas de cara al COVID-19. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más noticias. Evitamos riesgos. No nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Te invito para que me acompañes esta semana en Código 13. Un experto nos va a estar hablando sobre cómo podemos sacarle un mejor provecho a los datos a través de herramientas tecnológicas. Y también te mostramos cuáles fueron las contraseñas más utilizadas y más vulneradas del 2019. Te invito a que me acompañes. Código 13. Acceso a la tecnología. ¿Te perdiste alguno de los capítulos de La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica? No hay problema, ahora podrás saborearla en 3 tiempos. No te perdás la segunda parte de esta maratón y disfruta los capítulos 4, 5 y 6 el próximo domingo 26 de abril a las 2 de la tarde. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. La Cámara de la Construcción y la Cámara de Industria se oponen a nuevos impuestos. Para estas organizaciones, la Administración Alvarado aún tiene pendientes compromisos como rebajar el gasto y aumentar la eficiencia del aparato estatal. La Cámara Costarricense de la Construcción rechazó contundentemente la posibilidad de aumentar impuestos para el sector privado y los asalariados. El director ejecutivo de esta organización, Randall Murillo, dijo que en esta administración aprobaron la Ley 9635,
con el fin de atender la problemática del déficit fiscal, norma que ayudó al aumento de la carga tributaria del país. Cuando hablamos de reactivación económica no podemos hablar de nuevos impuestos, son conceptos totalmente antagónicos y en eso hemos sido claros con el gobierno. Es necesario que el gobierno entre a trabajar fuertemente y en forma decidida en temas de empleo público, gasto público en general, eficiencia de las instituciones y posteriormente podemos hablar de otras medidas compensatorias o que vengan a complementar las acciones tomadas. Pero sin haber emprendido ese trabajo, como no se ha hecho hasta hoy, definitivamente no se puede hablar de nuevos impuestos. El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica considera que urge reactivar la economía sin necesidad de imponer nuevos impuestos. La Cámara de Industrias ha sido clara y contundente. Reiteramos nuestra firme oposición a proyectos que aumenten o impongan nuevos impuestos al sector productivo. Necesitamos medidas que reactiven la economía, no impuestos que imposibiliten a las empresas a generar empleo en el país y que están haciendo grandes esfuerzos para continuar sus operaciones, mantener el empleo y poder salir adelante en el contexto de la crisis sanitaria y económica. Para los representantes de las cámaras, el gobierno no ha realizado acciones concretas para rebajar el gasto y aumentar la eficiencia del aparato estatal. También recordaron que esta administración se comprometió a realizar una reforma del Estado y la contención del gasto público por medio de una ley de empleo público. Sin embargo, la iniciativa continúa pendiente. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chávez, dijo que su cartera le solicitó a las instituciones públicas mejorar la calidad del gasto público y los controles de fiscalización de este gasto. Chávez agregó que es urgente invertir en una estructura informática moderna para gestionar, controlar y fiscalizar los recursos del país. Los diputados consideran que el gobierno de la República no tiene un norte claro para la reactivación económica del país. Además, la propuesta de producir cáñamo ya empezó a generar polémica en el Congreso. Transcurridas más de 24 horas desde que se dio la rendición de cuentas del presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la situación actual del país, el abordaje de la pandemia del COVID-19 y lo que podría ocurrir de ahora en adelante en materia económica por esta situación, mantienen preocupados a los diputados de oposición en la Asamblea Legislativa, pues aseguran que el gobierno no tiene idea de cómo va a reactivar la economía. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que el discurso sí tiene propuestas para poner en funcionamiento la economía de Costa Rica. Pero en materia de reactivación económica queda absolutamente debiendo el señor presidente, queda con un abismo de interrogantes, con un abismo de dudas, de cuestionamientos. Yo le pregunté ahora, ¿por qué no lo anunció? ¿Por qué anuncia que en los próximos días el equipo económico lo va a decir? ¿Por qué no lo dijo? Era el mejor escenario el día de ayer para que todos los costarricenses lo escucháramos. Creo y espero que esté equivocado, pero pareciera que aún no tienen ese derrotero diseñado. Es evidente que no tienen el camino claro. Él anuncia que vienen a anunciar en estos días porque ha instruido a su equipo económico trabajar en las propuestas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las propuestas de un plan de reactivación económica, ¿qué sería? ¿El número 8 o el número 9 que estaría presentando ya este gobierno? Que se van a tener que tomar decisiones económicas y acciones de protección de las personas más afectadas que no son populares, que no son sencillas, pero que por eso hay que mantener la posibilidad de equilibrar las cargas, que todos los diferentes actores de la sociedad pongan su parte para resolver y para atender esta emergencia y para salir de eso. Una de las alternativas que sí propuso el gobierno de la República es la de promover la producción del cáñamo, una planta que podríamos decir es la prima del cannabis, pero que no contiene tetrahidrocannabinol, es decir, el THC, lo que es la sustancia psicoactiva de la marihuana. Esta iniciativa desde ya genera polémica en el Congreso. Quiero aclarar que no es fumado, no es legalización recreativa. No entiendo por qué ha costado tanto entender el concepto que lo que se hace es extraer un aceite, vuelvo a decir aceite de la planta, y ese aceite es materia prima para medicamentos, para el cáncer, problemas inmunológicos, epilepsia, Alzheimer,
Parkinson. Entonces estamos hablando de una sustancia, materia prima de medicamentos. No sé dónde está la parte de que, uy, es que me molesta el humo de la marihuana. Nadie está fumándosela. El estudio que tiene la demanda para el 2022 era aproximadamente de 10 billones de dólares. Digamos que con la pandemia puede bajar un poco, pero sin embargo he llevado la trayectoria de cómo está la demanda este año y a pesar de la pandemia sigue muy alta. Estamos hablando de demanda mundial pagada en dólares de cáñamo para materia prima. Es uno de los proyectos que está en la Comisión de Ambiente, es un proyecto que ya el Ministerio de Salud se pronunció y nos dice que falta más información y que servicios técnicos todavía en este momento no ha dado todo el realce que se necesita para este proyecto. O sea, le falta mucho a este proyecto. Creo que el presidente debería ir dirigido hacia lo que es el área agrícola, aquel que siembra papa, repollo. Lo cierto del caso es que este es un proyecto ciertamente polémico, pero que está, digamos, sustentado en la necesidad de diversificar el sector productivo, de aprovechar las condiciones de tierra y clima que tiene Costa Rica y de un mercado a nivel internacional que ya de por sí ha planteado la necesidad de recibir mucho más producto. Mañana continuarán los discursos de los legisladores con respecto al análisis de la rendición de cuentas del presidente de la República de este 4 de mayo. La UCAEP presentó 43 propuestas para avanzar en temas económicos tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Esto, según afirma la Cámara, como una alternativa ante la deficiente propuesta en esta materia por parte del gobierno. La Unión Costarricense de Cámaras presentó el trabajo elaborado por un grupo de economistas que desarrollaron 43 propuestas para la reactivación económica. Luego del informe presentado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, la insatisfacción por parte de los expertos se hizo evidente al esperar propuestas más concretas y efectivas. La expectativa del discurso del presidente era porque iba a anunciar medidas económicas, medidas que son muy necesarias, sobre todo porque de alguna manera yo creo que es lo que estamos esperando la mayoría de los empresarios y la mayoría de la gente es poder ver un cambio de énfasis de tanto en la parte de salud que ha funcionado bien y ha sido eficaz en reducir el número de casos y el número de muertes, lo cual es importante, pero que se necesita un cambio de marcha, digámoslo así, para darle un mayor énfasis a la economía, para poder recuperar la actividad económica, lo cual sabemos que no será fácil y será lento, pero para eso se necesita un mayor impulso de parte del gobierno en perseguir esa agenda económica y ahí tener una especie de zar o de zarina que sea el que lidere dentro del equipo de gobierno el impulso a medidas económicas nos parece que es algo fundamental. De acuerdo con Álvaro Sáenz, presidente de la UCAEP, las medidas no pueden darse en la implementación de más impuestos, sino más bien debería enfocarse en el encadenamiento de los diferentes actores en la economía. No es el momento de pensar en más impuestos ni sobretasas ni ningún tipo de carga al sector productivo. Es el momento de pensar en ahorros, es el momento de pensar en eficiencia, es el momento de pensar en encadenamientos productivos y para eso las múltiples medidas que hemos propuesto en el escrito, en el documento de los economistas y que la UCAEP ha reiterado en ocasiones anteriores. Estas propuestas son una etapa inicial. En total son 143 que han sido elaboradas desde el pasado mes de febrero y pretenden dar claridad a los empresarios de todos los sectores afectados por la pandemia. Entidades públicas y privadas trabajan en contra del COVID-19, pero también luchan contra el hambre. Organizaciones se han unido para llevarle alimento a los más necesitados. La situación del COVID-19 ha dejado claro la ardua labor de los centros hospitalarios y de su capacidad de respuesta ante una pandemia de salud. No obstante, la lucha no es solo contra este coronavirus, sino también contra los estragos económicos que ha causado, dejando sin sustento a muchas familias. Por esta razón, en lugar de trajes de protección o batas, personal del Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas se puso chalecos y tenis y llevaron esperanza a familias que están pasando necesidad. Esto a través de la campaña solidaria Un poco de todos es mucho, logrando así recolectar víveres suficientes para entregar a 30 familias. Diferentes servicios del centro médico se pusieron de acuerdo para lograr donar más víveres y de modo que la ayuda pueda llegar a más familias.
La idea nace en un momento en que un amigo, el compañero Cristian Lostalo, me comenta que hay mucha necesidad en la provincia de Punta Arenas. Él ha estado muy metido en la comunidad junto con la fuerza pública y una señora de la municipalidad. Entonces, pensamos que qué bueno sería que el hospital y todos los trabajadores, los 1.600 trabajadores, colaboraran con Punta Arenas. Agradecerle a los funcionarios de la casa por la ayuda que me dieron y que Dios les siga bendiciendo cada día más. Lo que le puedo decir es que Dios los bendiga, que Dios es bueno, y como Dios no hay otro. Además de víveres, la donación incluía material lleno de esperanza, material informativo con medidas de prevención por el COVID-19, solución alcohólica, jabón líquido y alcohol en gel donado por el Colegio de Médicos. Una situación similar encabeza el Instituto Politécnico Internacional con la campaña Una alimentación sana es una alimentación solidaria. Este proyecto tiene como propósito promover la solidaridad hacia la comunidad en tiempos de crisis. Más que agradecerle enormemente al Instituto Politécnico Internacional y a sus alumnos por la gran ayuda que nos están brindando en estos tiempos difíciles. Es una bendición para el hogar, para nuestros adultos mayores, recibir sus alimentos ya preparados, ¿verdad? Como les repito, una bendición enorme. En esta primera etapa, 200 estudiantes de gastronomía y artes culinarias de este centro de educación superior privado prepararán un tiempo de comida para 80 adultos mayores, población en riesgo en tiempos de COVID, del hogar de ancianos Alfredo y Delia González Flores en Heredia por las próximas 2 semanas. Los juicios y audiencias se realizarán de forma virtual, así lo decidieron esta semana los magistrados de la Corte Plena. Esta nueva herramienta no tiene costo económico para los usuarios que intervienen en las audiencias. Ante la emergencia que ha provocado el COVID-19, la Corte Plena aprobó un protocolo para realizar audiencias virtuales en materia laboral y civil. Con esta modalidad, el Poder Judicial potenciará el uso de las nuevas tecnologías para la continuidad del servicio. Estos sistemas protegerán los derechos laborales de los trabajadores, aseguró el magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez. Hemos hecho dos protocolos. Un protocolo que se refiere a la parte logística, donde toda la coordinación que debe existir con TI, toda la coordinación que debe existir con planificación, con la presidencia de la Corte, con el Centro de Conciliación, con el Centro de la Dirección de la Presidencia, que maneja todo el tema de los jueces, porque esta forma de realizar audiencias virtuales va a requerir una gran logística. Asimismo, para dar continuidad a los servicios en materia civil, los magistrados también aprobaron que se celebren las audiencias orales virtuales, manifestó el magistrado de la Sala Primera, William Molinari. Molinari recordó que la idea nació del Tribunal Colegiado de Primera Instancia de San Ramón para no detener las audiencias. Y sobre la base de ese protocolo del Tribunal de San Ramón, la jurisdicción civil se abocó a tratar de completarlo, digamos. Estaba bastante completo, pero le hicimos algunas introducciones más, le modificamos algunos de los artículos, consideramos una serie de elementos adicionales que había que considerar más. Nos pusimos en comunicación con la Dirección de Tecnología de Información, quienes nos hablaron del Teams y cómo podía funcionar el Teams para las audiencias virtuales. Después de que nos pusimos de acuerdo con ellos y que vimos que efectivamente funcionaba, mejoramos todavía un poco más el protocolo, compartimos el protocolo con las compañeras y compañeras en una reunión que creo que fue el martes de la semana pasada. Esta nueva herramienta tecnológica del Poder Judicial no tiene costo alguno para los jueces, los fiscales, los defensores públicos y otros usuarios que intervienen en la audiencia. Y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a un mamífero de cola tupida, carnívoro y poco conocido. Le hablamos del olingo. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT.
solitario, ágil y activo. Así es nuestra especie de hoy. Le hablamos del olingo, un mamífero que habita los bosques tropicales de nuestro país. Pese a que se asemeja a la martilla, es muy fácil distinguirlos, pues su cola no es prensil. Su pelaje es gris marrón, largo, suave y más oscuro sobre la línea media. El olingo tiene ojos grandes, redondos, color café y brillantes. Además posee orejas pequeñas y una cola más larga que su cabeza y cuerpo. Los adultos pesan entre 1,1 y 1,4 kilogramos. Existen 6 especies de olingos en Centroamérica y América del Sur, todos con pequeñas diferencias entre sí. El olingo es nocturno, arbóreo y omnívoro. Se relaciona con el mapache. Durante el día los olingos se refugian en árboles huecos y también se alimentan de algunos invertebrados. Las hembras solo pueden tener una cría y el periodo de gestación tarda entre 73 y 74 días. Se reproducen en cualquier época del año y las crías nacen ciegas y con poca movilidad. Aproximadamente a los 27 días de edad, los jóvenes abren los ojos. La madurez sexual la alcanzan entre los 21 y 24 meses. Los olingos son difíciles de ver porque no se adaptan fácilmente a los bosques donde hay presencia humana. Su promedio de vida va de 20 a los 25 años. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Vamos a hacer una pausa comercial, quédese que enseguida volvemos. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Buenos días, bienvenidos a la presente edición de Costa Rica Noticias de este miércoles 6 de mayo. Eisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. Bono Proteger ha entregado más de 19.000 millones de colones a más de 157.000 personas afectadas por el coronavirus. Científicos costarricenses avanzan en las investigaciones para la elaboración de un medicamento contra el COVID-19. Cámaras empresariales se oponen a nuevos impuestos. Diputados consideran que el gobierno de la República no tiene un norte claro para la reactivación económica del país. El Bono Proteger ha entregado 19.732 millones de colones a más de 157.000 personas afectadas por el COVID-19. Según los datos de las solicitudes recibidas, unas 129.000 personas han perdido su trabajo por esta causa. El total de personas que han recibido el Bono Proteger asciende a 188.494. Solamente este lunes se realizaron 157.859 depósitos a las personas afectadas laboralmente a causa del COVID. Según Yanina Dinarte, ministra de Trabajo, hasta este día se han recibido 598.554 solicitudes para el bono. De estos,
Un 36% corresponde a trabajadores independientes, un 22.4% es de trabajadores temporales o informales, mientras que un 21.6% son personas despedidas, es decir, 129.652 personas han perdido su trabajo desde que llegó el COVID-19 al país. Que son 129.652 personas las que hoy se han visto con afectación laboral en términos de desempleo por el COVID-19. Esto querría decir que si se mantienen las 304.000 personas que estaban reflejadas en condición de desempleo en el último reporte de la encuesta continua de empleo, estaríamos hablando básicamente de 433.652 personas. Esto es muy importante tenerlo claro porque hasta el momento es el dato más cercano que tenemos al nivel de afectación en el empleo. Claramente también sabemos que enfrentamos una situación de informalidad bastante importante en nuestro país, que como recordarán ronda el 46%, y mucho de esto también se está logrando reflejar en las gestiones que están haciendo las personas también para acceder a su bono proteger. De las más de 598.000 solicitudes, 562.000 ya fueron notificadas y de momento no se ha informado de rechazo a nadie. Dinarte detalló que el bono solamente se le negaría a quienes no se han visto afectadas por la pandemia, reciben pensión u otros factores. ¿Quiénes tenemos que rechazarle el bono? Por ejemplo, a una persona menor de 15 años, a una persona que tenga una pensión, a quien tenga transferencias del Estado mayores a 50.000 colones, a funcionarios públicos o a personas privadas de libertad. Eso es básicamente lo que fundamentaría un rechazo a una persona. Si usted no tiene ninguna de esas características, en principio, muy prontamente se le va a notificar de la aprobación de su bono proteger. Por otro lado, San José es la que más se ha visto beneficiada con el bono. Se ha entregado a 54.593 personas en esta provincia. 129.652 personas se han quedado sin empleo en el lapso de 2 meses en Costa Rica a raíz del COVID-19. Así lo afirmó la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. En total, 433.000 personas no cuentan con trabajo en el país en este momento. Costa Rica registró una tasa de desempleo de 12,4% en el último trimestre del 2019, siendo de los niveles más altos en la última década. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Sin embargo, la cifra sigue en aumento debido a la emergencia que enfrenta el país por el COVID-19. Datos de la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, afirman que en un plazo de 2 meses, 129.652 personas han perdido su trabajo debido a la crisis económica que ha generado esta pandemia, lo que representa un total de 433.652 personas en Costa Rica en condición de desempleo. La jerarca también manifestó que hay un 46% de ciudadanos que laboran bajo la informalidad. Esto nos genera un reto importante que no solo está siendo analizado, sino que también está puesto en perspectiva desde las instituciones que estamos en el ámbito social, como de las instituciones y los rectores también de la materia más económica, porque en esto requerimos una gran confluencia para buscar no solo las soluciones, sino poder concretar acciones muy específicas sobre las cuales también ya venimos trabajando. A pesar del crecimiento en el desempleo, la ministra mantiene la esperanza, ya que indicó que las cifras se mantienen por debajo de lo que habían estimado, por lo que esto les permitirá actuar de una manera más efectiva. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica prevé que un 24% de los trabajadores perderían su empleo, es decir, cerca de 400.000 personas, siendo comercio y turismo los sectores más afectados. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica prevé un incremento en la pobreza del país y una caída entre un 4 y un 5.8% del Producto Interno Bruto para este año, esto a raíz de la pandemia por el COVID. En el estudio Estimación de los efectos de COVID-19 sobre la economía costarricense, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica evidenció un crecimiento negativo en la producción del país para este año. Los resultados sugieren una caída de entre el 4% y el 5.8% del Producto Interno Bruto, además de cambios significativos en los niveles de pobreza. El turismo sería la actividad que más contribuye a la contracción del PIB,
seguida por servicios de comida, servicios de cuidado personal y limpieza, así como comercio. Los especialistas proyectan una reducción de hasta un 24% en las necesidades de mano de obra, lo que podría afectar a más de 400,000 trabajadores, quienes podrían perder su empleo o ver reducida su jornada laboral. En los sectores afectados, algunos empresarios podrían mantener a sus trabajadores a pesar de la caída en los requerimientos de trabajo, pero sacrificando su rentabilidad. Estimamos la reducción en la demanda de mano de obra del país y encontramos que podría alcanzar el 24% de los ocupados. Luego tratamos de ver cómo esta reducción en la mano de obra podría canalizarse en reducciones en el ingreso. Para hacer esto utilizamos diferentes escenarios y encontramos que en el escenario más optimista los niveles de pobreza podrían alcanzar un 24% de los hogares. Sin embargo, en el escenario más pesimista la pobreza podría alcanzar a un 29% de los hogares. En términos porcentuales y en promedio, los deciles más afectados serían el tercero, cuarto y el quinto. Esto debido a que los primeros dos deciles dependen relativamente más de ayudas sociales y menos de sus ingresos por mano de obra. Según la investigación, los niveles de pobreza que hoy aquejan al 21% de la población durante la pandemia podrían aumentar entre un 24 y un 29%. Serían los hogares de ingreso medio y medio bajo los que con mayor probabilidad caerían en esta condición. Los hogares pobres mantendrían su actual condición de pobreza, aunque en condiciones más difíciles debido a que se proyecta una pérdida generalizada de los ingresos de los hogares, tanto para los de mayores como de los menores ingresos. Las perspectivas de recuperación con base en el dinamismo del sector externo son en realidad muy oscuras en este momento, fundamentalmente porque el sector externo no se prevé que se pueda recuperar pronto, en particular considerando la situación de contracción significativa que están esperando en los países que son los principales socios comerciales de Costa Rica. Los especialistas además ven dificultades para una recuperación rápida de la economía debido a que los hogares regresarán a la actividad económica con niveles de consumo menores. El estudio no refleja el efecto de las medidas de apoyo social y de otro tipo que está aplicando el gobierno. Para representantes del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, los escenarios de recuperación planteados son conservadores, debido también a que la crisis está teniendo efectos de gran magnitud sobre nuestros principales socios comerciales. A finales del mes de abril, el Banco Central estimó una caída del 3.6% en la producción de este año, la más severa desde la crisis de los años 80. El Instituto Clodomiro Picado ya cuenta con las proteínas no infecciosas del virus SARS-CoV-2 para inmunizar a 6 caballos. Esto permitirá a los científicos costarricenses avanzar en las investigaciones para la elaboración de un medicamento contra el COVID. 6 caballos serán el sujeto de prueba en el Instituto Clodomiro Picado y su plasma sanguíneo será el nuevo aliado de Costa Rica para elaborar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19. En la entidad informaron que las proteínas no infecciosas del virus SARS-CoV-2 para iniciar el proceso de inmunización en los caballos ya llegaron al país. Para este proceso, los animales han sido evaluados de una manera cuidadosa con el objetivo de asegurar su bienestar integral. Que un caballo inicie esquema, entonces tiene que estar muy bien cuidado físicamente, su estado tiene que estar en óptimas condiciones. Entonces realizamos este acompañamiento con una buena alimentación, una buena dieta, un muy buen trato para aclimatarlos y que los caballos no tomen esto como algo extraño, una prensa de sangría. Realizamos exámenes de sangre rutinarios para garantizarnos el estado físico y hematológico de los animales, que es muy importante antes de comenzar un esquema. Los expertos señalan que esta labor no es rápida y que comenzará apenas la Oficina de Suministros de la UCR realice el desalmacenaje de las proteínas requeridas y cuando se posea dicho insumo, se calcula que el resultado de la inmunización se tendrá dentro de unos 4 meses después de que se inyecten las proteínas a los animales.
Para el proyecto del COVID-19, los caballos van a ser inmunizados con proteínas del virus. No vamos a utilizar el virus completo, entonces no hay riesgo de que se vayan a infectar. Simplemente inmunizamos con estas proteínas del virus. El caballo, el organismo reconoce esas proteínas, produce anticuerpos contra esas proteínas y después van a ser utilizadas en los pacientes enfermos. Esos anticuerpos van a reconocer las mismas proteínas en el virus y así los van a neutralizar. Esos caballos van a llevar un proceso de inmunización de varios días, eso se lleva varias semanas incluso, para poder ya pasar al proceso de sangría de producción, separar el plasma y tenerlo listo, purificado. Entonces estamos hablando de por lo menos unos 3-4 meses. Además, ante la pregunta de muchos de por qué se utilizan caballos, destacan que el mayor volumen de plasma que se puede extraer de un caballo es mucho mayor si se compara con el que se puede obtener de un ser humano. Las ventajas que podrían tener este proyecto del suero anti-COVID usando plasma equino sería principalmente no depender de donadores de humanos y también que los caballos les podemos sacar un volumen de sangre bastante más grande. Podemos sacarles durante 3 días seguidos sangre y esa sangre se separa todo el paquete celular del plasma. El plasma lo utilizamos para purificar anticuerpos y todo el paquete de células, los eritrocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo va de vuelta al caballo. Entonces no vamos a tener caballos anémicos, van a ser caballos muy saludables. Con estas y otras investigaciones a nivel nacional, Costa Rica se ha mantenido a la vanguardia de la lucha contra el COVID-19, en donde países como Alemania, Estados Unidos y China trabajan 24/7 para encontrar una cura o tratamiento efectivo contra este nuevo virus. La tecnología le permitió a más de 200 familias de todo el país recibir el curso virtual de preparación al parto y lactancia. Esto debido a la situación sanitaria generada por el COVID-19. El curso tiene una duración de 7 sesiones. El primer curso virtual de preparación al parto y lactancia contó con 257 participantes mediante el uso de la aplicación Zoom, informó el director del Hospital México, Douglas Montero. Incluso esposos que estaban en otros países pudieron acompañar a la distancia a sus esposas y aprendieron sobre este proceso. Nosotros presencialmente lo máximo que habíamos atendido son 70 personas. Sin embargo, en este curso tuvo mayor cobertura y no solo de la zona del Hospital México, sino que tuvo una cobertura nacional. Hubo de todas las partes del país participando. Para nosotros es un placer ajustarnos a estas nuevas realidades, pero que la información sigue siendo efectiva y estamos seguros de que esto les va a servir para tener un buen parto. Debido a la excelente aceptación del curso, Montero no descartó mantener la modalidad virtual para comodidad de muchos usuarios, sobre todo por las personas que tienen dificultades de traslado, comentó el jerarca. Agregó que la primera capacitación se enfocó en la familia gestante, la importancia del apego en los bebés, cómo crear el vínculo afectivo dentro de la familia y la lactancia. En los siguientes módulos tratarán temas como la labor de parto, el parto en sí, cuidados del recién nacido, estimulación temprana de la lactancia materna y otros. En esta ocasión, la capacitación tendrá solo 7 sesiones presenciales en modalidad virtual y se impartirá los sábados con un horario de 8 a 11 de la mañana. Las universidades públicas han ejercido un rol protagónico en la lucha contra el COVID-19. Desde material biológico hasta la elaboración de implementos médicos ha sido el aporte de este sector. Las 5 universidades públicas del país se han puesto la camisa en contra del COVID-19 y de una u otra trinchera han colaborado de cerca con las autoridades de gobierno, la Caja Costarricense del Seguro Social y hasta la Cruz Roja. Entre ellas se destaca el reciente trabajo de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, la cual está fabricando en sus laboratorios medios de cultivo para entregar a los distintos establecimientos de la Caja del Seguro Social, es decir, un medio de transporte seguro para mantener intactas las muestras que se realizan a los casos sospechosos. El medio de transporte viral que es necesario después de la toma de muestra para preservarla y tenerla lo más íntegra posible es un medio que contiene antibióticos y antifúngicos para evitar la contaminación y un preservante para que las células no se desintegren antes de llegar a su diagnóstico.
En la UCR señalan que en el mercado internacional se ha desatado una gran competencia para adquirir reactivos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria. Por esta razón, era necesario que desde el país se trabajara en esta materia y a la fecha ya se han entregado 11.000 recipientes. Además, la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional se unió a la Facultad de Ingeniería de la UCR para colaborar con la impresión de piezas para proveer de protectores faciales a los hospitales de la Caja del Seguro Social. Por otro lado, en el Tecnológico de Costa Rica también han venido trabajando en modelos industriales como cápsulas de intubación y 2 tipos de caretas o máscaras para evitar al máximo el contagio entre médico-paciente. Este proyecto es una iniciativa de un grupo de estudiantes de la maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos del TEC. A su vez, se está llevando en conjunto con la Gerencia de Logística de la Caja. Cuenta con profesionales de diferentes áreas de especialización y que trabajan justamente en estas 2 alternativas, cuyo objetivo es brindar diseños de equipo de protección respiratoria para todos aquellos personales del área de la salud. Además, realizan esfuerzos para tener lo más pronto posible listos ventiladores pulmonares o respiradores mecánicos para colaborar con las necesidades médicas en caso de que el número de hospitalizaciones aumente. Poderlo tener ya completamente listo y hacer pruebas en personas, pues estamos hablando que podríamos tardar alrededor de un mes. Para poderlo tener listo para hacer pruebas en algún tipo de simulador, alrededor de unos 15 días ya podría estar todo el equipo terminado. Sin embargo, le vuelvo a repetir, el equipo ya podría hacer su función de una forma mecánica si se desatara una emergencia de que los ventiladores tienen que ser ya dotados a la caja. Por su parte, la Universidad Técnica Nacional no se queda atrás. Ellos firmaron un convenio con la Cruz Roja para la entrega de caretas de protección facial para el uso de su personal. Además, esta entidad trabaja con la Caja con la entrega de medicamentos a domicilio. Hemos logrado articular una alianza estratégica con las direcciones de las carreras de electrónica, electromecánica, salud ocupacional y procesos, con el objetivo de poder diseñar esta protección facial que les estoy enseñando, donde específicamente se convierte en una posibilidad para que los trabajadores de la Cruz Roja, a la hora que intervienen en sus acciones de su cotidianidad, de su trabajo cotidiano, puedan contar con un equipo de protección personal que precisamente les prevenga ante un proceso de infección o otro tipo. Por último, la UNED ha intensificado sus cursos en línea para ayudarle a emprendedores y a estudiantes universitarios y de secundaria a continuar con sus vidas de cara al COVID-19. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más noticias. Ahora el 13 te trae sus mañanas juguetonas entre semana. Podrás aprender y entretenerte con los mejores programas infantiles, divertidas historias, juegos y experimentos científicos, con amigos de toda Latinoamérica. Mañanas juguetonas, para los pequeños de la casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Mañana vamos a hacer algo que todos, estoy segura que a todos nos gusta, y al que no le gusta con una leche o sin leche, pero a todos nos gusta, y son los granizados. Con granizados de todos los sabores para que usted, bueno, parte, no todos, algunos vamos a compartirlos aquí en nuestra revista Café Nacional para que los disfrute, para que también los prepare en casa. A las 8 de la mañana los esperamos. Costa Rica. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón.
Gracias por continuar con nosotros. La Cámara de la Construcción y la Cámara de Industria se oponen a nuevos impuestos. Para estas organizaciones, la administración Alvarado aún tiene pendientes compromisos como rebajar el gasto y aumentar la eficiencia del aparato estatal. La Cámara Costarricense de la Construcción rechazó contundentemente la posibilidad de aumentar impuestos para el sector privado y los asalariados. El director ejecutivo de esta organización, Randall Murillo, dijo que en esta administración aprobaron la Ley 9635 con el fin de atender la problemática del déficit fiscal, norma que ayudó al aumento de la carga tributaria del país. Cuando hablamos de reactivación económica no podemos hablar de nuevos impuestos. Son conceptos totalmente antagónicos y en eso hemos sido claros con el gobierno. Es necesario que el gobierno entre a trabajar fuertemente y en forma decidida en temas de empleo público, gasto público en general, eficiencia de las instituciones y posteriormente podemos hablar de otras medidas compensatorias o que vengan a complementar las acciones tomadas. Pero sin haber emprendido ese trabajo, como no se ha hecho hasta hoy, definitivamente no se puede hablar de nuevos impuestos. El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica considera que urge reactivar la economía sin necesidad de imponer nuevos impuestos. La Cámara de Industrias ha sido clara y contundente. Reiteramos nuestra firme oposición a proyectos que aumenten o impongan nuevos impuestos al sector productivo. Necesitamos medidas que reactiven la economía, no impuestos que imposibiliten a las empresas a generar empleo en el país y que están haciendo grandes esfuerzos para continuar sus operaciones, mantener el empleo y poder salir adelante en el contexto de la crisis sanitaria y económica. Para los representantes de las cámaras, el gobierno no ha realizado acciones concretas para rebajar el gasto y aumentar la eficiencia del aparato estatal. También recordaron que esta administración se comprometió a realizar una reforma del Estado y la contención del gasto público por medio de una ley de empleo público. Sin embargo, la iniciativa continúa pendiente. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chávez, dijo que su cartera le solicitó a las instituciones públicas mejorar la calidad del gasto público y los controles de fiscalización de este gasto. Chávez agregó que es urgente invertir en una estructura informática moderna para gestionar, controlar y fiscalizar los recursos del país. Los diputados consideran que el gobierno de la República no tiene un norte claro para la reactivación económica del país. Además, la propuesta de producir cáñamo ya empezó a generar polémica en el Congreso. Transcurridas más de 24 horas desde que se dio la rendición de cuentas del presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la situación actual del país, el abordaje de la pandemia del COVID-19 y lo que podría ocurrir de ahora en adelante en materia económica por esta situación, mantienen preocupados a los diputados de oposición en la Asamblea Legislativa, pues aseguran que el gobierno no tiene idea de cómo va a reactivar la economía. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que el discurso sí tiene propuestas para poner en funcionamiento la economía de Costa Rica. Pero en materia de reactivación económica queda absolutamente debiendo el señor presidente, queda con un abismo de interrogantes, con un abismo de dudas, de cuestionamientos. Yo le pregunté ahora, ¿por qué no lo anunció? ¿Por qué anuncia que en los próximos días el equipo económico lo va a decir? ¿Por qué no lo dijo? Era el mejor escenario el día de ayer para que todos los costarricenses lo escucháramos. Creo y espero que esté equivocado, pero pareciera que aún no tienen ese derrotero diseñado. Es evidente que no tienen el camino claro. Él anuncia que vienen a anunciar en estos días porque ha instruido a su equipo económico trabajar en las propuestas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las propuestas de un plan de reactivación económica, ¿qué sería? ¿El número 8 o el número 9 que estaría presentando ya este gobierno? Que se van a tener que tomar decisiones económicas y acciones de protección de las personas más afectadas que no son populares, que no son sencillas, pero que por eso hay que mantener la posibilidad de equilibrar las cargas, que todos los diferentes actores de la sociedad pongan su parte para resolver y para atender esta emergencia y para salir de eso. Una de las alternativas que sí propuso el gobierno de la República es la de promover la producción del cáñamo, una planta que podríamos decir es la prima del cannabis, pero que no contiene tetrahidrocannabinol, es decir, el THC, lo que es la sustancia psicoactiva de la marihuana. Esta iniciativa desde ya genera polémica en el Congreso. Quiero aclarar
aclarar que no es fumado, no es legalización recreativa. No entiendo por qué ha costado tanto entender el concepto que lo que se hace es extraer un aceite, vuelvo a decir aceite de la planta, y ese aceite es materia prima para medicamentos, para el cáncer, problemas inmunológicos, epilepsia, Alzheimer, Parkinson. Entonces estamos hablando de una sustancia, materia prima de medicamentos. No sé dónde está la parte de que, uy, es que me molesta el humo de la marihuana. Nadie está fumándosela. El estudio que tiene la demanda para el 2022 era aproximadamente de 10 billones de dólares. Digamos que con la pandemia puede bajar un poco, pero sin embargo he llevado la trayectoria de cómo está la demanda este año, y a pesar de la pandemia sigue muy alta. Estamos hablando de demanda mundial pagada en dólares de cáñamo para materia prima. Es uno de los proyectos que está en la Comisión de Ambiente, es un proyecto que ya el Ministerio de Salud se pronunció y nos dice que falta más información y que servicios técnicos todavía en este momento no ha dado todo el realce que se necesita para este proyecto. O sea, le falta mucho a este proyecto. Creo que el presidente debe haber dirigido hacia lo que es el área agrícola, aquel que siembra papa, repollo. Lo cierto del caso es que este es un proyecto ciertamente polémico, pero que está, digamos, sustentado en la necesidad de diversificar el sector productivo, de aprovechar las condiciones de tierra y clima que tiene Costa Rica y de un mercado a nivel internacional que ya de por sí ha planteado la necesidad de recibir mucho más producto. Mañana continuarán los discursos de los legisladores con respecto al análisis de la rendición de cuentas del presidente de la República de este 4 de mayo. La UCAEP presentó 43 propuestas para avanzar en temas económicos tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Esto, según afirma la Cámara, como una alternativa ante la deficiente propuesta en esta materia por parte del gobierno. La Unión Costarricense de Cámaras presentó el trabajo elaborado por un grupo de economistas que desarrollaron 43 propuestas para la reactivación económica. Luego del informe presentado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, la insatisfacción por parte de los expertos se hizo evidente al esperar propuestas más concretas y efectivas. La expectativa del discurso del presidente era porque iba a anunciar medidas económicas, medidas que son muy necesarias, sobre todo porque de alguna manera yo creo que es lo que estamos esperando la mayoría de los empresarios y la mayoría de la gente es poder ver un cambio de énfasis de tanto en la parte de salud, que ha funcionado bien y ha sido eficaz en reducir el número de casos y el número de muertes, lo cual es importante, pero que se necesita un cambio de marcha, digámoslo así, para darle un mayor énfasis a la economía, para poder recuperar la actividad económica, lo cual sabemos que no será fácil y será lento, pero para eso se necesita un mayor impulso de parte del gobierno en perseguir esa agenda económica, y ahí tener una especie de zar o de zarina que sea el que lidere dentro del equipo de gobierno el impulso de medidas económicas nos parece que es algo fundamental. De acuerdo con Álvaro Sáenz, presidente de la UCAEP, las medidas no pueden darse en la implementación de más impuestos, sino más bien debería enfocarse en el encadenamiento de los diferentes actores en la economía. No es el momento de pensar en más impuestos ni sobretasas ni ningún tipo de carga al sector productivo. Es el momento de pensar en ahorros, es el momento de pensar en eficiencia, es el momento de pensar en encadenamientos productivos, y para eso las múltiples medidas que hemos propuesto en el escrito, en el documento de los economistas y que la UCAEP ha reiterado en ocasiones anteriores. Estas propuestas son una etapa inicial. En total son 143 que han sido elaboradas desde el pasado mes de febrero y pretenden dar claridad a los empresarios de todos los sectores afectados por la pandemia. Entidades públicas y privadas trabajan en contra del COVID-19, pero también luchan contra el hambre. Organizaciones se han unido para llevarle alimento a los más necesitados.
La situación del COVID-19 ha dejado claro la ardua labor de los centros hospitalarios y de su capacidad de respuesta ante una pandemia de salud. No obstante, la lucha no es solo contra este coronavirus, sino también contra los estragos económicos que ha causado, dejando sin sustento a muchas familias. Por esta razón, en lugar de trajes de protección o batas, personal del Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas se puso chalecos y tenis y llevaron esperanza a familias que están pasando necesidad. Esto a través de la campaña solidaria Un poco de todos es mucho, logrando así recolectar víveres suficientes para entregar a 30 familias. Diferentes servicios del centro médico se pusieron de acuerdo para lograr donar más víveres y de modo que la ayuda pueda llegar a más familias. La idea nace en un momento en que un amigo, el compañero Cristian Lostalo, me comenta que hay mucha necesidad en la provincia de Punta Arenas. Él ha estado muy metido en la comunidad junto con la fuerza pública y una señora de la municipalidad. Entonces pensamos que qué bueno sería que el hospital y todos los trabajadores, los 1.600 trabajadores, colaboraran con Punta Arenas. Agradecerle a los funcionarios de la casa por la ayuda que me dieron y que Dios les siga bendiciendo cada día más. Lo que le puedo decir es que Dios los bendiga, que Dios es bueno, como Dios no hay otro. Además de víveres, la donación incluía material lleno de esperanza, material informativo con medidas de prevención por el COVID-19, solución alcohólica, jabón líquido y alcohol en gel donado por el Colegio de Médicos. Una situación similar encabeza el Instituto Politécnico Internacional con la campaña Una alimentación sana es una alimentación solidaria. Este proyecto tiene como propósito promover la solidaridad hacia la comunidad en tiempos de crisis. Más que agradecerle enormemente al Instituto Politécnico Internacional y a sus alumnos por la gran ayuda que nos están brindando en estos tiempos difíciles. Es una bendición para el hogar, para nuestros adultos mayores, recibir sus alimentos ya preparados, ¿verdad? Como les repito, una bendición enorme. En esta primera etapa, 200 estudiantes de gastronomía y artes culinarias de este centro de educación superior privado prepararán un tiempo de comida para 80 adultos mayores, población en riesgo en tiempos de COVID, del hogar de ancianos Alfredo y Delia González Flores en Heredia por las próximas 2 semanas. Los juicios y audiencias se realizarán de forma virtual, así lo decidieron esta semana los magistrados de la Corte Plena. Esta nueva herramienta no tiene costo económico para los usuarios que intervienen en las audiencias. Ante la emergencia que ha provocado el COVID-19, la Corte Plena aprobó un protocolo para realizar audiencias virtuales en materia laboral y civil. Con esta modalidad, el Poder Judicial potenciará el uso de las nuevas tecnologías para la continuidad del servicio. Estos sistemas protegerán los derechos laborales de los trabajadores, aseguró el magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez. Hemos hecho dos protocolos. Un protocolo que se refiere a la parte logística, donde toda la coordinación que debe existir con TI, toda la coordinación que debe existir con planificación, con la presidencia de la Corte, con el Centro de Conciliación, con el Centro de la Dirección de la Presidencia, que maneja todo el tema de los jueces, porque esta forma de realizar audiencias virtuales va a requerir una gran logística. Asimismo, para dar continuidad a los servicios en materia civil, los magistrados también aprobaron que se celebren las audiencias orales virtuales, manifestó el magistrado de la Sala Primera, William Molinari. Molinari recordó que la idea nació del Tribunal Colegiado de Primera Instancia de San Ramón para no detener las audiencias. Y sobre la base de ese protocolo del Tribunal de San Ramón, la jurisdicción civil se abocó a tratar de completarlo, digamos. Estaba bastante completo, pero le hicimos algunas introducciones más, le modificamos algunos de los artículos, consideramos una serie de elementos adicionales que había que considerar más. Nos pusimos en comunicación con la Dirección de Tecnología de Información, quienes nos hablaron del Teams y cómo podía funcionar el Teams para las audiencias virtuales. Después de que nos pusimos de acuerdo con ellos y que vimos que efectivamente funcionaba,
mejoramos todavía un poco más el protocolo, compartimos el protocolo con las compañeras y compañeras en una reunión que creo que fue el martes de la semana pasada. Esta nueva herramienta tecnológica del Poder Judicial no tiene costo alguno para los jueces, los fiscales, los defensores públicos y otros usuarios que intervienen en la audiencia. Y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a un mamífero de cola tupida, carnívoro y poco conocido. Le hablamos del olingo. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Solitario, ágil y activo. Así es nuestra especie de hoy. Le hablamos del olingo, un mamífero que habita los bosques tropicales de nuestro país. Pese a que se asemeja a la martilla, es muy fácil distinguirlos, pues su cola no es prensil. Su pelaje es gris marrón, largo, suave y más oscuro sobre la línea media. El olingo tiene ojos grandes, redondos, color café y brillantes. Además posee orejas pequeñas y una cola más larga que su cabeza y cuerpo. Los adultos pesan entre 1,1 y 1,4 kilogramos. Existen 6 especies de olingos en Centroamérica y América del Sur, todos con pequeñas diferencias entre sí. El olingo es nocturno, arbóreo y omnívoro. Se relaciona con el mapache. Durante el día los olingos se refugian en árboles huecos y también se alimentan de algunos invertebrados. Las hembras solo pueden tener una cría y el periodo de gestación tarda entre 73 y 74 días. Se reproducen en cualquier época del año y las crías nacen ciegas y con poca movilidad. Aproximadamente a los 27 días de edad, los jóvenes abren los ojos. La madurez sexual la alcanzan entre los 21 y 24 meses. Los olingos son difíciles de ver porque no se adaptan fácilmente a los bosques donde hay presencia humana. Su promedio de vida va de 20 a los 25 años. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Lo invitamos a seguir con la programación de 13 Costa Rica Televisión y por supuesto no se pierda nuestra edición meridiana y la conferencia de prensa a eso de las 12:45 con la actualización del COVID-19 para este miércoles. Que tenga un hermoso día.